niño se enferma continuamente. Lo que le aqueja es una enfermedad infecciosa o no. ¿Debo o no debo darle antibióticos? Hoy en Journal Cirugía Plástica, en nuestro segmento Medical Review, vamos a tratar el tema de uso racional de antibióticos en niños. Tenemos como invitada a la doctora Ana Luisa Mendieta Ceballos, médico pediatra, especialista con una maestría en infectología pediátrica. Halls Private, agencia de investigación privada y de contrainteligencia empresarial. Anita, bienvenida a Journal Cirugía Plástica, sumamente interesados en este tema tan importante que son los procesos febriles y el uso de antibióticos. Y empezaremos preguntándote qué tan frecuentes son las enfermedades infecciosas y dentro del grupo de enfermedades infecciosas, ¿cuáles son las principales en los niños, por supuesto? Hola amigos, gracias por tu pregunta, Rosana, y creo que es una pregunta muy importante porque nos da un enfoque en qué terreno estamos nosotros ubicados como pediatras. La patología pediátrica, casi el 70% es patología aguda, y esta patología aguda se caracteriza justamente por cuadros febriles, y dentro de este grupo de cuadros febriles, casi el 80% son procesos febriles causados por virus, y son un buen porcentaje causa de solicitud de atención en emergencias y en urgencias. Es decir, entiendo que por cada 10 niños que van a emergencia, 8 tienen procesos febriles. Es un cálculo aproximado. Y de estos niños, muchos de estos 8 niños tienen procesos virales que teóricamente, no necesitan antibiótico terapia. En realidad, la decisión de que requieran o no antibiótico terapia no solamente se toma por porcentajes sin otro análisis. Sí, obviamente. Claro. Tenemos que hablar de diferentes grupos etarios. En pediatría tenemos patologías que son mucho más frecuentes desde el punto de vista infectológico en la primera etapa de los primeros 2 a 3 años. Tenemos problemas infectológicos que ya va cambiando un poco la etiología desde los 3 a los 7 años y obviamente tornándose un poco más similar a la edad de adulto a partir de los 7 o 8 años en adelante, siendo los procesos febriles o los procesos infecciosos virales los más frecuentes en los primeros años de vida. Dentro de los procesos febriles de origen bacteriano o los que requieren uso de antibióticos, ¿cuáles son los más frecuentes? En realidad la patología en niños, la afección más frecuente son de las vías respiratorias superiores y luego las inferiores, y de ello depende el grupo etario. Si tenemos un niño que es menor de 3 años, son las causas virales las más frecuentes, y luego van sumando las causas bacterianas de acuerdo a la edad que tenga el niño. Hay que recordar que tenemos un calendario vacunal que da un buen porcentaje de protección de infecciones bacterianas invasivas en los primeros 2 años de vida. Por eso cuando uno afronta a un paciente de 0 a 1 mes de edad y de 1 a 3 meses y de 3 meses hacia 6, 9 meses, tiene un enfoque distinto, considerando las IBIS o infecciones bacterianas invasivas como un proceso que puede estar presente pero que no es la primera posibilidad en el origen de estos cuadros febriles. Sin embargo, de un bebito que puede tener 0 días de vida a 28 días, 30 días, es diferente el enfoque, ¿no? Claro. Ahí se consideran más procesos infecciosos bacterianos, porque no tenemos la cobertura de las vacunas. ¿Existe la preocupación en los padres de estos niños pequeños que si bien es cierto pueden empezar, por ejemplo, con un resfriado común, que es un proceso viral, qué posibilidad existe de que este proceso viral, resfriado común, se colonice o se convierta en otro tipo de proceso porque se agrega una bacteria? ¿Es frecuente, no es frecuente? ¿Es necesario o es conveniente dar antibiótico terapia preventiva pensando que pudiera contaminarse ese niño o sobreagregarse algún tipo de infección en ese niño? Claro, es un temor muy frecuente, perceptible y visto en muchos cuidadores de niños que tienen la idea de que dándoles un antibiótico van a prevenir que se complique. Sin embargo, acá hay 2 elementos fundamentales. Cuando el pediatra le dice a la mamá, al abuelito, a la cuidadora, esto es un proceso viral, muchos interpretan como que le estamos diciendo o queriéndole decir no tiene nada.
Es totalmente no acorde a la realidad. Sí tiene un proceso infeccioso. Los virus producen fiebre. Los virus te dan molestias muy leves, moderadas o hasta severísimas que motivan la hospitalización de los niños. Entonces, lo que está diciendo el médico pediatra no es que no tenga nada, sino que verdaderamente hay muchas situaciones en que no podemos hacer nada, solo fortalecer el sistema inmunológico, prevenir que las infecciones virales, que hay muchas que son muy serias, sean estas menos frecuentes con la vacunación y obviamente evitar que se compliquen por sobreexposición con otros agentes bacterianos, que en este caso sí sería una sobreinfección. Cuando el niño aqueja un proceso respiratorio alto, que puede empezar como una gripe común y cualquiera, entre comillas, puede haber evolución, dos tipos. Puede ser autolimitada, de acuerdo al tipo de virus, o puede complicarse. Y esta complicación es un producto de la respuesta inflamatoria del paciente versus la condición inmunológica del mismo. Tenemos los casos, por ejemplo, de aquellos pacientes pequeñitos que empiezan con gripes, tos, moquillos, y de ellos se ha visto que 2 a 3 de cada 5 niños pueden complicarse con infecciones respiratorias bajas, las famosas bronquiolitis, que pueden tener un desencadenamiento muy serio de la enfermedad, provocando inclusive la hospitalización, el uso de apoyo ventilatorio invasivo como la ventilación mecánica o las cánulas de alto flujo, y el origen fundamentalmente un virus, ¿no? En cambio, cuando hay procesos virales, también se da el caso en que el sistema inmunológico está tan ocupado en luchar contra este agente infeccioso que las bacterias oportunistas pueden tratar también de hacer su papel, de complicar más esta situación, ¿no? Entonces hay que tener un balance entre es viral, no es nada, o es viral, debo tener mucho más cuidado porque lo único que defiende a mi bebé es el sistema inmunológico y el soporte que le dé yo como mamá o como cuidadora de salud. Muy bien, amigos, hacemos una pausa y continuamos con la entrevista. Halls Private, agencia de investigación privada y de contrainteligencia empresarial. Anita, tenemos una inquietud y quisiéramos que seas puntual en tu respuesta. ¿Cuál es el impacto real del uso correcto y racional de los antibióticos en la población infantil? Bueno, gracias por tu pregunta, Rosanita. En realidad el impacto lo medimos en lo que vemos día a día. Si nosotros revisamos a través de la historia cuál ha sido la evolución del uso de los antimicrobianos, en la actualidad ya estamos quedándonos con pocas alternativas, porque el uso verdaderamente ya está bastante difundido y hay mucha libertad para usarlo y no hay mucha responsabilidad al mismo. Nosotros tenemos problemas de alta resistencia, de gérmenes multiresistentes que dificultan el tratamiento y obviamente el éxito del tratamiento cuando se requieran los antimicrobianos. Ese es el principal problema del abuso de antibióticos, la resistencia bacteriana. La generación de resistencia bacteriana, y que afecta no solamente a la población pediátrica, sino a la población en general, porque no solamente, y valga la redundancia, es libertad o facilidad para prescribir un antimicrobiano a nivel del tratamiento de la salud de seres humanos, sino también que se usan en las industrias de agricultura, en la industria de ganadería, en la industria de acuicultura, los antibióticos. Para y también las aves y para el ganado, el tratamiento a nivel veterinario. Entonces, los animales que son destinados a consumo de seres humanos son una fuente de adquirir bacterias que ya vienen con resistencias adquiridas, porque también se usa a ese nivel. Y también afecta a los niños. Nosotros tenemos en el servicio de emergencia de pediatría de mi hospital bastantes casos de niños, por ejemplo, por citarte un ejemplo, de infecciones urinarias, niños que nunca han pisado hospital y que vienen con gérmenes de infecciones urinarias que ya tienen resistencias adquiridas, las famosas llamadas BLI, ¿no? Los espectro extendido, la resistencia beta-lactamasa de espectro extendido, y que son niños que vienen de su casa, valga la redundancia, y que nunca han pisado un hospital. Y se busca el porqué de esa situación y se conlleva a lo que hemos mencionado, que no solamente es potestad del médico el uso de antibióticos, sino también a nivel de otras áreas de trabajo, ¿no?
Y el tener un problema de salud infeccioso por un germen resistente, pues como tú bien dices, limita el espectro, el abanico de alternativas que nos quedan para resolver o que les quedan a los pediatras para poder resolver los cuadros infecciosos en estos niños, ¿verdad? Nos hace más difícil la tarea porque es una búsqueda de hacer asociaciones, de mejorar las moléculas que ya tenemos con aditivos que traten de neutralizar la producción de los mecanismos de resistencia que tienen estos gérmenes, ¿no? Hay algo muy importante. Los seres humanos somos muchísimos, las bacterias son muchísimos más y existen con mucha más antigüedad que el ser humano. Y sin embargo, a pesar de que ser minúsculos y no haber desarrollado nada, son muy unidas entre ellas. Y dentro o parte de su unión o de su vivencia o vivir en comunidad es transferirse la información que pueden ayudarlos a seguir existiendo. O sea, adquieren una información y no se la quedan solita, para mí, sino la transmiten al vecino de al lado, al vecino del otro lado, a mi generación, 1, 2, 3, es decir, la próxima nueva bacteria o la bacteria Nobel que sale a la vida ya se las conoce todas y obviamente va a resistir a todo. Ese es un serio problema que no aplica en adultos o en la comunidad normal, pero que a nivel de estos microorganismos sí son muy unidos para esas cosas, ¿no? Muy interesante información, Anita. Y me gustó también lo que conversaste, lo que nos comentaste sobre el uso profiláctico, entre comillas, en la crianza de ganado, en la crianza de aves, que son insumos que vamos a consumir nosotros y nuestros hijos, ¿no? Así es. ¿Qué medidas correctivas podemos tomar, preventivas y correctivas, para detener, bueno, lo que ya se ha avanzado hasta este momento y las resistencias bacterianas creadas están, pero siempre se puede hacer algo? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Este es un problema de salud pública, Rosana, y el ámbito de preocupación es mundial, de tal forma que la OMS viene trabajando hace muchísimos años sobre lineamientos de política que vienen a reducir uno de los efectos secundarios del uso irracional de antimicrobianos, que es la resistencia. Dentro de los lineamientos de la OMS, que está atención de la salud con calidad total, está la atención segura y limpia. La primera premisa es el lavado de manos, que ahora está muy difundido por el tema de las enfermedades infecciosas y con este tema del coronavirus. Es un elemento fundamental, sencillo pero fundamental, el lavado de manos. Lo segundo es tratar de dar una cirugía segura, y ustedes lo saben perfectamente y lo aplican muy bien, la cirugía segura y su lista de chequeo. Y la tercera premisa es la medicación segura, el uso correcto de antibióticos y de elementos terapéuticos. Y en eso está trabajando. El trabajo consiste en dos ámbitos, el extrahospitalario y el intrahospitalario. En el extrahospitalario hay muchas dificultades porque, como bien tú has destacado, no solamente involucra al trabajador de salud, sino también a las industrias. Y en eso las regulaciones, las legislaciones de cada país deben ser muy enérgicas y vigilantes para evitar de que no se transgreda ninguna norma que ya esté escrita, pero que lamentablemente no se revisa, no se monitoriza su cumplimiento. Muy bien. Hacemos una incisión porque viene una pregunta interesante en el próximo segmento. Halls Private, agencia de investigación privada y de contrainteligencia empresarial. Anita, una pregunta que puede ser muy sencilla o de repente compleja en su respuesta. ¿Quién es el indicado para prescribir un antibiótico? ¿Quién en prescribirlo y quién administrarlo? Es una pregunta muy importante porque tiene varias respuestas. Todo depende de la realidad de salud donde estemos. En Lima ciudad, obviamente, la mayoría va a acudir a una atención en salud con un médico, un facultativo, quien va a dar las indicaciones que correspondan, si requiere o no requiere antibióticos o requiere otra medicación adicional. Sin embargo, este escenario no se repite en el resto del país, porque es diferente dar atención de salud en zonas muy alejadas, como en la serranía, como en las zonas fronterizas, donde la atención de salud no lo brinda el médico, sino lo brinda una persona que ha sido capacitada, un sanitario,
De repente una persona que sin ser médico tiene que hacer funciones porque no hay otra persona. Y en eso yo saludo muchísimo y agradecemos muchísimo la presencia de personal de enfermería, de personal de obstetricia, técnicos que laboran en esas zonas donde no hay presencia del médico. Allí generalmente se rigen por protocolos, por guías de prácticas clínicas que están elaboradas en el Ministerio de Salud. Y valgan verdades, las GPC o guías de práctica clínica son un elemento que te pueden orientar, pero no decidir definitivamente. Y está todo escrito. Cuando uno habla de quién puede prescribir, es el que está capacitado, como corresponde. Y para tomar la decisión de ir a una atención en salud con un médico, generalmente forma parte de los resultados de educar a la población. Si tú educas a tu población que valore su integridad de salud, esta población va a tener la cultura de acudir a un médico, a un facultativo, y no como ocurre en muchas OPS que van a las farmacias, a los centros que expenden medicamentos, donde que le atiende, si tienes suerte, es un químico farmacéutico que de administración de medicamentos va a saber muy poco, pero que de mecanismos bioquímicos sí, pero que no completa la forma. Entonces es importante que siempre estemos asesorados. Y acá hay una tríada importante. Para esta tal de recomendaciones es educación del personal, educación de la población, respetar las medidas de higiene como corresponde y obviamente siempre tratar de hacer la búsqueda de atenderse con alguna persona capacitada. Tu médico de confianza, tu médico de cabecera o el médico que corresponde en la atención en otras circunstancias. No a la automedicación y menos con antibióticos. No a la automedicación, definitivamente. ¿No? Y ahora en el detrás de cámaras conversábamos sobre una inquietud que surgía y era ¿hasta cuándo nuestros hijos deben ser atendidos por un pediatra? Sabemos que desde el nacimiento, los neonatólogos, que son los que atienden a los niños recién nacidos, ¿hasta cuándo acudir a pediatría? Yo recuerdo mucho en una oportunidad que una interna de medicina de odontología me dijo: hoy es mi médico de cabecera, y se refería a un médico pediatra, y estábamos conversando con una señorita de 22 años, pero que ha generado tanta confianza entre el médico y el paciente que se siente bien atendida a pesar de no corresponder. Entonces esa pregunta creo que se contesta de diferentes maneras, ¿no? Tu médico de cabecera es fundamental, que haya la confianza. Entonces, si hay confianza entre el facultativo y el paciente, todo va a fluir, todo va a salir bien y la comunicación es súper valiosa al respecto. Si queremos ordenar las cosas, y es a donde va tu pregunta, me asumo yo, por regímenes, por estructuras, por capacidades, tanto físicas y estructurales, se divide. En algunas instituciones usan la edad de 14 años como máximo, en otras instituciones van hasta los 18 años, pero en práctica privada inclusive puedes seguir viendo a tu niño cuando tenga inclusive hasta sus propios hijos, ¿no? ¡Ay, qué linda, Anita! Muy bien, o sea, el pediatra fidelizado para siempre con nuestros pacientes. Y yo considero eso, el pediatra, aparte de ser médico, es amigo. Por supuesto que sí. Y la amistad te genera una de los hijos y de los padres. Así es, una confianza sumamente valiosa para poder tener una relación adecuada, ¿no? Muy bien, Anita. ¿Algún aporte adicional, algo que quieras dejar a las personas que nos están escuchando y que realmente tienen interés en este tema de uso racional de antibióticos? Nuestro país es un país relativamente joven en muchas cosas, pero creo que la educación y el autocuidado personal es un pilar fundamental para el éxito en salud. Debemos educarnos, debemos educar a todo nivel. Los que van a ser futuros profesionales en las prácticas de pregrado deben educarse adecuadamente, capacitarlos, y los que estamos ya ejerciendo la carrera, ya sea a nivel privado o a nivel público, debemos siempre estar actualizándonos, revisando las guías clínicas, pedir información, que las vigilancias de resistencia antimicrobiana, que los cambios en las terapéuticas por cambios de protocolos de tratamiento sean siempre renovados, ¿no? Y que la adopción de guías de práctica clínica siempre estén presentes y sean siempre informados a todo el personal. Entonces mi mensaje va más allá, ¿no?
La educación siempre te va a abrir todas las puertas para poder liberar las dudas que puedas tener y sobre todo el autocuidado y la higiene personal. Muy bien, amigos. Un gusto haber contado con la presencia de nuestra excelentísima pediatra, la doctora Ana Mendieta Ceballos. Muchas gracias, Anita, por tu participación. Gracias, muchas gracias a todos.